una investigación. Entonces pretendo con esto, en primer lugar, esquematizar un poco, hacer una estructura de lo que les voy a hablar en el video, y a raíz de cada elemento de esa estructura hablar un poco e identificar algunas de sus implicaciones, de sus aplicaciones en el desarrollo de una investigación. Entonces, para esquematizarla un poco, tenemos en primer lugar el título de la investigación, la problematización de la misma, seguido de el elemento teórico, que está constituido por el marco teórico y por el estado del arte, para luego hablar un poco de la operacionalización de los conceptos y de las variables que están implícitas dentro de la investigación. A continuación, hablar de las metodologías que se emplean a lo largo de la investigación, cuáles son más útiles en el campo de la investigación, según sea su interés, y finalmente nombrar y revisar algunas técnicas que son importantes para el manejo de datos y bases de datos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del título de la investigación. Entonces, esto es muy importante como primer paso, pues es el que va a delimitar la investigación de manera espacial, geográfica y también de manera temporal. Entonces, para el ejemplo que estamos trabajando en el seminario El Investigador, tenemos que nuestro título consiste en la discriminación racial y débil profesionalización de la población afrodescendiente en el acceso al empleo público en Bogotá. Cabe resaltar que el título también puede incluir la población objeto de la que se va a hablar o de la que se pretende investigar. Entonces, como vemos, también delimitamos el espacio geográfico, que es Bogotá, y el temporal, pues hablamos de del acceso actualmente en materia de empleo público. Vamos ahora a hablar del planteamiento del problema. Entonces, es importante este segundo paso también, porque implica qué tan importante es una situación a la vez que esta misma se problematiza. Podemos decir entonces que para problematizar esta situación debemos realizarnos las 7 preguntas que hemos visto en clase, que es el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para quién, el cuáles. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la situación actual de esta problemática, ver si es viable, o sea, vamos a ver si con esta herramienta de problematización es viable o no una situación como un problema. Entonces, vamos a ver en el caso de nuestra investigación cuál es la situación actual en el acceso de la población afrodescendiente al empleo público. Esto también implica que tengamos en cuenta el nivel de escolarización que tenga la población afrodescendiente, por supuesto en Bogotá, y a raíz de eso vamos a partir en nuestra investigación. Es un elemento que nos va a nutrir también de ciertas delimitaciones, nos permite caracterizar también los objetivos, y a raíz de esto pues también se puede, a partir de las problematizaciones, se van a sacar dichos objetivos. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que es los elementos teóricos. Entonces vamos a dar cuenta en 2 partes de lo que es el marco teórico y de lo que es el estado del arte. Entonces tenemos bien que el marco teórico es ese sustento científico que va a tener nuestra investigación, que si bien es una serie de trabajos científicos académicos que están legitimados en sí, ya sea por otras investigaciones o por el escenario científico como tal. Entonces esto nos va a permitir tener como una solidez en la base de nuestra investigación. Entonces nos va a permitir tener en cuenta también
cómo se podría aplicar ese marco teórico desde ciertos aspectos teóricos, desde ciertos aspectos y aproximaciones conceptuales a nuestra investigación. Entonces, dentro del marco teórico tiene que estar implícito de manera muy bien efectuada la articulación entre lo que vamos a investigar y las bases teóricas que se nos han dado con anterioridad y que nosotros hemos desde nuestra investigación tomado como pertinentes para la investigación misma. Entonces tenemos ahí uno de los primeros elementos teóricos. Recordemos que va a darle una solidez conceptual a la investigación, y posteriormente podemos hablar del estado del arte, que es una herramienta que nos permite identificar si la situación problemática, en qué medida y en qué grado se ha venido trabajando desde la academia, y cómo a partir de este estado del arte hay alguna serie de vacíos, de cuestionamientos aún sin resolver y sin tratar, y que nos permiten también tomar un espacio para abordar nuestra investigación. No podemos redundar con trabajos y con investigaciones previas para repetir algo igual, algo que ya se ha trabajado. Entonces es importante que con la lectura y un acondicionamiento pues óptimo del estado del arte, nos permita ir dirigiendo nuestra investigación hacia un ideal, que es lo que buscamos dentro de la investigación misma. Debemos tener en cuenta que el estado del arte, tanto el estado del arte como el marco teórico, son dos elementos que están compuestos también de dos momentos. Uno es el de la recolección de todos esos trabajos previos. Por ejemplo, en el marco teórico tenemos una recolección de conceptos que nos sirven para la investigación, y en el caso del estado del arte tenemos una recolección de trabajos previos que nos van a nutrir y nos van a permitir identificar, como ya lo mencioné, esos vacíos que aún no se han trabajado, para tener una precisión, para tener un desempeño óptimo en la investigación. Entonces es muy importante ese primer escenario, por lo que les acabo de mencionar. En segundo lugar, una vez recogidos esos datos, esos trabajos, esos conceptos, vamos ahora a realizar una especie de clasificación o etapa de análisis de esa información ya recolectada. Todo esto en consecuencia de nuestra investigación, de nuestro problema de investigación. No podemos simplemente tomar un estado del arte, tomar unos trabajos previos, unos marcos teóricos inconsistentes, porque están dispersos, porque no trabajan puntualmente lo que necesitamos, sino que están allegados a otras situaciones que nos sirven dentro del desempeño de esa investigación. Es importante que no ahondemos en otros temas dentro del marco teórico, dentro del estado del arte, pues esto implicaría que desde el desarrollo mismo de estos conceptos nuestra investigación perdería el rumbo, o perdiese el rumbo eventualmente. Es importante ahondar en temas puntuales que estén directamente relacionados con lo que pretendemos dar a entender en nuestra investigación, y que a su vez no trate de abarcar temas que vayan más allá de lo que queremos. Entonces esta es una de las falencias que comúnmente también se ahondan, que se recurren eventualmente y que permiten o no permiten al final tener un resultado puntual y clave que permita identificar cuál es el resultado de nuestra investigación, que desde el comienzo se pretendió plantear y consolidar. Entonces esto son algunos de los aspectos importantes dentro de lo que es el marco teórico y el estado del arte. A continuación voy a hablar un poco de la operacionalización de los conceptos y de las variables que van a surgir a través de la investigación. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que
Esta operacionalización se va a llevar a cabo en unidades de análisis. Estas unidades de análisis van a estar constituidas y también digamos que dimensionadas en una serie de pasos o de elementos que son importantes para operacionalizar esas unidades de análisis. Entonces tenemos en primer lugar la definición de esa unidad de análisis. Vamos a darle un significado lógico, vamos a darle un significado coherente con nuestra investigación, que también nos permita asociarla a la investigación misma, o sea, por qué tenemos en cuenta esta unidad de análisis. En segundo lugar tenemos la asignación de variables. Una vez tenemos esta unidad de análisis, vamos a asignarle una serie de variables como con el propósito de darles también esa coherencia, esa significación y también que sea oportuna también para nuestra investigación. O sea, a raíz de esa asignación de variables también vamos a ir entretejiendo lo que es y lo que no es nuestra investigación. También tenemos la clasificación de las variables. Una vez obtenido este paso a paso, nos va a dar una serie de variables de esas unidades de análisis. Entonces vamos a organizarlas. Esto depende de la relevancia que le demos, de la relevancia que tengan las mismas con la investigación y de la incidencia o de la implicación que tengan las mismas. Como siguiente paso, vamos a generar una medición de estas variables. Vamos a ver cuál es ese grado de importancia también. Eso está implícito dentro de nuestra clasificación. Vamos a ver también qué tan grande es el impacto de estas variables o qué tan pequeño es, qué tan importante. Y en ese sentido, una vez realizado esta serie de pasos, vamos finalmente a hacer un registro, que es una especie de sistematización de lo que hemos obtenido luego de operacionalizar estas unidades de análisis. Esto con el propósito de darle un énfasis, como de identificar puntualmente qué es lo que llevamos hasta ahora, qué es lo que queremos investigar desde una desconcentración, por así decirlo, de los conceptos, de las variables, sobre todo de lo que nos va a permitir medir cuáles son esas variables que son importantes entender dentro de nuestra investigación y hacia cuáles nos vamos a orientar para darle respuesta y alcance a nuestros objetivos planteados, también a responder la pregunta problema y pues dar a entender la finalidad de la investigación misma que nos vamos a plantear y que nos hemos planteado desde el comienzo. Como les mencioné, esto puede ir variando, depende del desarrollo del estado del arte y del marco teórico. Bien, para seguir ahora con la estructura de nuestra intervención, vamos a hablar un poco sobre lo que son las metodologías de la investigación. Las comúnmente usadas y las más ejemplificadas son las de las teorías, las metodologías cualitativas y cuantitativas. Entonces, en este sentido, voy a disponer de hacer un paralelo entre las dos con el fin de identificar pros y contras, para que una vez hecho esto, desde la investigación que ustedes se pretendan hacer, puedan tomar elementos o tomar la metodología que más les favorezca para dar respuestas pregunta-problema, para dar respuestas a investigación y seguir con ella de una manera ideal. Entonces, para hablar de la teoría cualitativa, esta se centra más en un tipo de investigación desde las narraciones que se obtienen producto de una serie de técnicas que son la investigación participativa, que es cuando el investigador se introduce dentro de la población objeto, dentro de su objeto de investigación, que hace parte de ellos, que convive con ellos y así obtiene resultados desde su punto de vista. Cabe aclarar
que este método implica la subjetividad de quien investiga. Entonces, a raíz de eso, él puede dar su juicio de manera positiva o negativa, según lo entienda desde esa investigación participativa, por ejemplo, de qué manera se está llevando a cabo la observación y qué resultados tiene. Entonces, en la medida en que quien investiga se introduce en esa población objeto o en el objeto de estudio, va a dar cuenta desde la narratividad que él obtenga, que él produzca, por ejemplo, qué es lo que hace, qué es lo que va obteniendo a través de esos resultados. También otro de los elementos que se pueden y con los cuales se puede dar cuenta de la metodología cualitativa sería el de la entrevista no estructurada, semiestructurada, en donde va a ir preguntando, va generando desde la conversación unos elementos claves con un actor importante dentro de la población objeto que le va a dar en la medida en que éste responde algunos vistos, algunas respuestas a sus problemas de investigación, a sus planteamientos previos, a algunas de sus hipótesis o a algunos de sus supuestos. Entonces, a partir de eso, el entrevistado, en la medida en que va respondiendo las preguntas, el entrevistador va obteniendo elementos importantes que permitan consolidar su investigación. Entonces, en este punto es importante identificar algo fundamental que hemos visto en clase al hablar de entrevistas, y es que el entrevistador se convierte también en una herramienta de su investigación. Esto en la medida en que aplica dicha entrevista, en que sirve como instrumento él mismo para entender las lógicas y las dinámicas que maneja desde el punto de vista del entrevistado, y así sistematizarlas y hacerlas operativas dentro del marco de su investigación. De la investigación cualitativa también podemos decir que genera una serie de datos, una serie de recursos que son profundos, que no son meramente sistemáticos o números. Entonces, que en este sentido es rica en recursos, digamos que atados a la subjetividad de quien está investigando, pero aún así son mucho más amplios de lo que se podría considerar con la investigación cuantitativa. También dicha investigación cualitativa implica la inferencia de datos. Entonces, esto es otro aspecto muy importante a tener en cuenta en nuestra investigación. Bien, en el caso de la investigación cuantitativa tenemos que esta está sedimentada bajo los preceptos de una lógica que mide elementalmente la probabilidad, por así decirlo, con elementos mayormente estadísticos, por ejemplo, que nos van a permitir una medición que es netamente objetiva. Recordemos que con la cualitativa es al contrario, los resultados están sujetos a la subjetividad de quien investiga. En este caso no, en este caso los resultados son puntuales y directos, no hay variables. Entonces no hay ningún tipo de discernimiento en ese sentido. Y también dentro de la investigación cuantitativa tenemos que estos datos son controlados también en la medida en que una encuesta, por ejemplo, puede generar una serie de resultados que están sujetos a ese control desde que se elabora la encuesta, desde que se diseña la encuesta, no controlados en la medida de que el investigador va a saber qué datos, qué resultados se van a obtener, sino que se controla en la medida en que él no se va a extender, él va simplemente a ser muy puntual desde los planteamientos que se introducen en la encuesta. Entonces ahí se van a identificar resultados muy puntuales que no van más allá de lo que el investigador quiere saber, entonces están presupuestos en ese sentido. Es algo muy importante que también se
diferencia de lo que es la investigación cualitativa, que puede ir surgiendo algo más y más en la medida en que una persona habla con la otra. Sin embargo, en la encuesta, al ser los resultados y las respuestas muy puntuales, no da espacio ni cabida a otro tipo de respuestas que no le competan o que no le incumban en ese sentido a quien está realizando la encuesta, a quien está realizando la investigación. Bueno, en este caso me parece pertinente hablar también un poco de las implicaciones de que podría tener una entrevista o una encuesta para los resultados de nuestra investigación. En el caso de nuestra investigación, hemos considerado realizar una metodología mixta que implica combinar y articular la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Entonces es importante aclarar que esto nos va a permitir, desde nuestro punto de vista, obtener un resultado mucho más preciso, mucho más puntual desde los resultados que estamos obteniendo al combinar una serie de análisis de resultados cuantitativos y también de resultados cualitativos que vamos a realizar por medio de entrevistas. Por ejemplo, aquí quisiera hablar un poco de cómo la entrevista es una herramienta fundamental y por qué, además de la estructura de una entrevista misma. Entonces, es importante porque nos va a dar vistos desde una perspectiva que está involucrada en el problema, porque vamos a trabajar con un actor directo, con un actor que podemos considerar como objeto de estudio. Entonces vamos a obtener una fuente fiable de lo que queremos evidenciar con la investigación. Entonces, ya para hablar un poco del diseño de entrevistas, hemos visto en el seminario El Investigador que tenemos un cierto tipo de variabilidad que podemos encontrar en las entrevistas, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o un caso que es las desestructuradas, donde empezamos por las desestructuradas, que son una simple charla entre dos personas donde se van obteniendo una serie de respuestas que van surgiendo de manera esporádica, de manera espontánea y que nos sirve para nuestra investigación. En el caso de la entrevista semiestructurada, vamos a hacer una entrevista o una especie de encuesta donde conocemos y encerramos las respuestas, las delimitamos, pero aún así le damos un amplio margen para que el entrevistado responda. Y en la entrevista estructurada vamos a tener que esta puede ser muy puntual, que no da cabida a ningún tipo de salida, entonces es más bien directa, por así decirlo. Entonces, por eso es importante también entender y diferenciar los tipos de entrevista y cuáles nos van a servir para el desarrollo de nuestra investigación. Muy bien, finalmente hemos llegado a la parte que compete a las técnicas. Dentro de ellas vamos a ver algunos softwares que nos permiten sistematizar y organizar la información de manera ágil, sencilla y muy comprensible, lo que nos va a permitir una lectura final eficiente de los resultados que hemos obtenido a lo largo de nuestra investigación. Comúnmente vemos que dentro de la investigación cuantitativa, desde comienzos de la revolución informática, han existido algunos software que permiten sistematizar, clasificar y orientar los resultados que tenemos de manera numérica para así hacer una lectura precisa de los mismos. Sin embargo, en el caso de la investigación cualitativa, este escenario no se daba de la misma manera, lo que implicaba para el investigador un trabajo mucho más arduo y extenso. Todo esto en la medida en que tenía que sistematizar ya sea tipos de fuentes, que sean elementos académicos, textos, incluso las entrevistas mismas, las respuestas,
desde que se obtengan desde algún tipo de muestreo. Entonces eso iba a ser de la labor del investigador cualitativo algo mucho más denso y complicado. Sin embargo, muchos software se han venido empleando para el desarrollo de esa investigación cualitativa con el propósito de agilizar el proceso, por ejemplo, de citación, por ejemplo, la sistematización de los resultados de las entrevistas, con el propósito de, como ya se los mencioné, darle agilidad y mayor productividad al investigador desde su punto de vista cualitativo. Para el caso de nuestra investigación, aún no ha sido empleado, por ejemplo, un software como es el Atlas T, que permite, como ya se los mencioné, tiene las características de agilizar los procesos de citación, de referenciado, para también conglomerar los resultados que se han obtenido y por ende también identificar a partir desde una perspectiva cualitativa cuáles resultados tienden a ser puntuales y oportunos para dar respuesta a nuestra investigación. Desde este software tenemos en cuenta entonces todos estos aspectos que antes no se podían sistematizar, puesto que no existían herramientas en ese sentido. Finalmente les agradezco por su atención y sus comentarios constructivos a este video, a esta guía metodológica o tutorial, con el propósito de dar unas herramientas confiables, algunas disposiciones sobre lo que es y puede llegar a ser la estructura del diseño de una investigación. Muchas gracias.